Muy bien. Bueno, arranquemos la clase, nuestra quinta clase. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta que me quedó pendiente la vez pasada? sí, Nosotros dijimos que en la situación electrostática siempre existe el potencial. sí, Entonces, eso indica que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa en sí, estos casos. sí. Entonces, no sé si me estoy adelantando porque no se me ocurre bien cómo, pero se podría armar un sistema perpetuo, tal vez sin disipación. ¿Cuál sería el equivalente a, no sé, fricción o resistencia con el aire, como en el caso de un movimiento mecánico que disipe la energía? Em, bueno, en los sistemas eléctricos va a haber disipación cuando consideremos la corriente eléctrica y allí las partículas cargadas van a tener colisiones con iones que forman parte de otro sistema y a través de esos choques, de esas colisiones, van a perder energía. Entonces eso va a ser disipación y vamos a introducir la idea de resistencia. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Ah, ok. Eh, Bien. de hecho, el modelito que justifica un poco esa resistencia es parecido a una disipación como viscosa, una cosa así. Claro, es que suena bastante mecánico, ¿no? Como... Sí, 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 sí. Perfecto. Gracias. es la ley de Ohm. Eh, pero no, acá en este caso no, eso no ocurre. Igual aparte de acá las partículas están quietas, ¿no? Esperamos hasta que se queden quietas. Bueno, entonces, bueno, en esta clase vamos a hablar de un tema que algo mencionamos en alguna de las situaciones que vimos las clases pasadas, que tiene que ver con mirar cuál es el campo eléctrico. En realidad vamos a empezar calculando el potencial eléctrico y a partir del cálculo del potencial eléctrico vamos a sacar el campo eléctrico. Cuando uno tiene una distribución de cargas y la quiere mirar desde muy lejos, o sea, a distancia muy alejada de cualquier carga de esa distribución de cargas, ya sea discreta, o sea, cargas puntuales, un conjunto finito de cargas puntuales, o continua, pero también acotado a alguna región del espacio, y yo quiero mirar el campo o el potencial, los efectos eléctricos de esa distribución de carga cuando estoy parado en una posición muy alejada de cualquiera de las cargas de ese sistema. Entonces esto está ilustrado acá en este dibujo. Mi vector posición en donde yo quiero evaluar y calcular el campo eléctrico o el potencial eléctrico, que es lo que voy a hacer primero, está muy alejado de donde están todas las cargas, que son estos puntitos que están acá, son las cargas Q sub i en posiciones R' sub i, como solemos notar. El vector que va desde la posición R en donde yo quiero mirar el campo a las posiciones de las cargas, R menos R' sub i, es este vector largo, en rojo, que va a ser mucho mayor ese vector que la distancia R' sub i de cada una de las cargas, ¿no? Vamos a suponer, en este caso, para hacer la cuenta, aunque después se puede modificar, pero vamos a suponer que colocamos el origen del sistema de coordenadas cerca de donde están las cargas, ¿no? Es decir, uno elige el sistema de coordenadas donde quiere, bueno, lo elijo cerca de donde están todas las cargas y ese va a ser mi cero. Después estoy en una situación en donde las cargas las tengo en alguna posición o quiero darles algún lugar en el espacio que no sea el origen. Bueno, lo puedo hacer igual cambiando la referencia a esa posición alrededor del cual están las cargas. Pero lo importante o físicamente es que las cargas están en algún lugar y yo las miro desde muy lejos. Bien, bueno, el potencial eléctrico, como vimos en la clase pasada, se construye a partir de los valores de las cargas y las posiciones de cada una, y tiene esta expresión genérica, o sea, válida para cualquier punto del espacio, vale esto, ¿no? Si yo tengo n cargas, es la sumatoria sobre todas las cargas de k por q sub i, dividido el módulo de r menos r' sub i. Bueno, lo que vamos a hacer es estudiar este término geométrico 1 sobre r menos r' sub i módulo,
¿Qué pasa cuando este R es mucho mayor que cualquiera de los R' sub I de las posiciones de las cargas, ¿no? Esa es la idea matemática, y lo que sigue es un poco de matemática sobre eso. Hay que hacer algún Taylor y hagámoslo ahora. Bueno, entonces lo que hacemos es, escribimos este módulo de R menos R' sub I a la menos 1, que es el factor este que aparece acá en los términos de la sumatoria del potencial. Bueno, lo voy a escribir. El módulo de este vector es la raíz cuadrada del producto escalar del vector consigo mismo, que es esto que está escrito acá, R menos R'I, producto escalar R menos R'I, raíz cuadrada, pero como hay un menos 1, me queda a la menos 1 medio. Y este módulo, este producto escalar, perdón, lo voy a desarrollar, hago la distributiva, y lo puedo escribir como R por R, lo escribo como R cuadrado, ¿sí? Cuando escribo la R así sin negrita y sin flecha, me estoy refiriendo al módulo del vector posición R. Después me queda un doble producto del producto escalar de R' sub I con R, que es esta parte que está acá, eso sale de hacer este con este y este con este. Y después hay un término que es el cuadrado de R' sub I consigo mismo, ¿no? El producto escalar de R' sub I consigo mismo, que es el valor de R' sub I al cuadrado. Todo eso hay que elevarlo a la menos 1 medio. Bien, saco de aquí factor común R cuadrado y puedo reescribir esto como, sacando factor común R cuadrado, como 1 menos este factor 2R por R'I sobre R cuadrado, más R'I al cuadrado sobre R cuadrado, todo a la menos 1 medio. Bien, voy a dejar el cursor quieto un poquito, así se va la barra esa. Bien, lo que vamos a suponer entonces es que el factor hay varios factores que aparecen ahí en ese corchete a la menos 1 medio. Bueno, uno de ellos es el término R, producto escalar R' sub I dividido R al cuadrado. Bien, eso uno sabe ya que va a ser siempre menor que el módulo de R' sub I sobre R. Esa, si quieren, en matemáticas se llama la desigualdad de Schwarz, creo. Tomando el módulo arriba y abajo, lo que me queda es que ese factor va a ser siempre más chico que el módulo de arriba dividido el módulo de abajo, y el módulo de arriba también va a ser más chico que el producto de los módulos. Entonces se me cancela un R con un R cuadrado de abajo, y me queda ese R' sub I sobre R, que sabemos que es algo que es mucho más chico que 1, esa es la hipótesis, ¿no? Que estamos mirando el punto campo, o el punto donde queremos evaluar el potencial, muy alejado de cualquiera de las posiciones de las cargas. Y por lo tanto, entonces, R'I sobre R es mucho más chico que 1. Bueno, lo mismo pasa con el otro término que está en esa sumatoria, que es R' sub I sobre R todo al cuadrado. Eso, cuando un número es chico, si lo elevo al cuadrado es más chico aún, o sea que eso también va a ser mucho menor que 1. Y podríamos decir, bueno, que si el término R' por R', R por R'I dividido R cuadrado es de orden 1, o de orden, de orden R'I sobre R, el otro va a ser de orden 2, o sea, un orden más chico, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, primero el término este al cuadrado lo vamos a despreciar directamente, así que lo vamos a tirar y ya en la página siguiente no va a aparecer. Bien, acá está reescrito lo que estaba en la otra página, como para tenerlo ahí arriba y recordarlo, es este desarrollo que hicimos, nos quedaba este corchete a la menos 1 medio. Y bueno, y lo que vamos a hacer es definir este factor epsilon, que es una cantidad que ya vimos que es mucho más chica que 1, con el 2 acá incluido, ¿sí? Podemos incluir o no el 2, bueno, decidimos incluirlo el 2 en la definición de este epsilon. Y lo que hacemos es despreciar el término R' sub I sobre R al cuadrado, que es de orden epsilon al cuadrado, ¿sí? ¿Está claro? Así que este término lo volamos. Bueno, y lo que nos queda entonces es, en una parte de la cuenta nos va a quedar un factor que es 1 menos esto, que definimos como epsilon, a la menos 1 medio. Bueno, para eso hacemos un Taylor de esta función, ¿sí? Si quieren el Taylor de la función 1 menos x,
todo elevado a la menos un medio, para valores de x cercanos a 0. Entonces, el término de eso nos da 1 más un medio de epsilon, más términos de orden superior o términos de orden epsilon cuadrado. Entonces, eso lo volvemos a, o sea, despreciamos de nuevamente los términos de orden epsilon cuadrado y nos queda como 1 más 1, un medio sobre epsilon. Perdón, 1 más un medio de epsilon. Bueno, reemplazo entonces esto aquí, donde tengo en cuenta que epsilon es esto que definí acá. Resulta que con el 1 medio este que está acá y el 2 de la definición se me cancelan, y entonces lo que me queda es que este corchete a la menos 1 medio lo estoy aproximando por esto que está acá, este factor 1 más 1 medio epsilon, que es esto, y el r cuadrado lo hago directamente, ese r cuadrado a la menos 1 medio me queda r a la menos 1. También entonces, resumiendo, el módulo de r menos r' todo a la menos 1, si estoy en posiciones r que son mucho más grandes que cualquiera de las r' sub i, me queda de esta forma. Si esto vale para cualquier r', para cualquier i que yo elija de cualquiera de las cargas. Porque lo que dije es que la posición a la que estoy mirando está alejado de cualquiera de las cargas que tengo en mi sistema. Bien, entonces ahora en la sumatoria esta que me da el potencial, ¿qué pasa? Bueno, reemplazo estos factores 1 sobre r menos r' sub i por esta aproximación. Entonces me queda la suma de k por q sub i dividido r, esto sale del r a la menos 1, y este factor 1 más r por r' dividido r al cuadrado. Bueno, esto me da entonces que son dos sumatorias. Una va a ser la sumatoria del primer término, que es esto por esto, es la sumatoria de k por q sub i dividido r, y la otra es la sumatoria de esto por este otro factor, que es esto que está escrito acá. Estoy juntando acá el r, que aparece acá abajo, con el r cuadrado, para que me quede un r al cubo. Bien, y ahora lo siguiente es darme cuenta que esta sumatoria está corriendo sobre el índice i. Entonces, hay cosas que puedo sacar afuera de la sumatoria. Por ejemplo, en la primera sumatoria puedo sacar afuera el k, que es una constante, y el r, porque el r es el mismo para cualquiera de los valores de i. Si el r es un r que me dice la posición en la que yo estoy evaluando el campo, bien, entonces lo saco afuera de esta sumatoria porque esta sumatoria no me cambia el r. Me queda k sobre r, la sumatoria de todas las cargas. Mientras que en el otro término, bueno, acá puedo sacar el r al cubo, también por la misma razón, escribo esto, puedo sacar el r de factor común, porque es común a cada uno de los términos de esta sumatoria, y me queda esto que está escrito acá, me queda k por r, por producto escalar, la suma de q sub i por r' sub i. ¿Sí? Se ve, o sea, saqué de factor común el r vector, y me quedó un producto escalar del r vector con toda esa sumatoria. Bien, entonces esto lo que obtuve es cómo es aproximadamente el potencial en cualquier punto del espacio para puntos muy alejados de cualquiera de los puntos donde están las cargas. O sea, para distancias muy largas de mi distribución de carga, me queda que el potencial lo puedo aproximar por estos dos términos, la suma de estos dos términos. Bueno, lo reescribo acá, estoy nuevamente para recordarme de la página anterior, escribiendo de nuevo este potencial. Bueno, fíjense, entonces ahora le vamos a dar nombres a las cosas. Lo primero es llamar a la suma de todas las cargas, Q grande o Q mayúscula, que sería la carga neta de toda la distribución. ¿Sí? O sea, la carga total de la distribución va a ser la suma de todas las cargas, obviamente. Bueno, a eso se lo suele llamar a veces el momento monopolar de la distribución de cargas. Bien, ese sería el primer término. El segundo término, que es este que aparece acá, que es la sumatoria de Q sub i, R' sub i, también depende de las cargas, pero tiene en cuenta las posiciones de cada una de ellas. ¿Sí? En el primer término que está acá, en el momento monopolar, que vemos y nos damos cuenta que es la carga neta, no aparecen las posiciones. En este otro término, perdón, en el siguiente término que aparece, que nos queda, digo, sí, allí aparecen las posiciones de las cargas. Bueno, a este término se lo llama el momento dipolar de la distribución de cargas. ¿Sí? Este es el momento monopolar,
El siguiente es el dipolar, o el segundo momento. Con lo cual entonces el potencial, con estos nombres, o sea, lo único que hice fue aquí darles nombres en estos recuadros a estos términos que aparecen aquí, o a estas sumatorias, lo que me queda es esta Q grande, Q mayúscula, K por Q dividido R, más K sobre R al cubo por este R por P. Este P es el, es el término este, me olvidé de decir que se usa normalmente la letra P. Bien, bueno, fíjense entonces que estos dos nombres que yo di tienen que ver con este Q grande y este P tienen que ver con las cargas solamente. Y la posición en donde yo evalúo el campo está como separada del asunto, y aparece acá en la expresión del potencial, pero la separé de estas definiciones que tienen que ver solamente con la distribución de cargas que yo tengo. Bueno, pero interpretemos ahora qué es lo que nos dio esto, ¿no? O miremoslo un poco. El primer término, fíjense, el primer término corresponde a cuál sería el potencial de una carga puntual, cuyo valor es este Q mayúscula, ¿sí? Que está puesta además en el origen. O sea, ¿se acuerdan? En la clase pasada vimos el potencial de una carga en el origen y dijimos que era K, usábamos Q0 para esa carga, y nos quedaba K por Q0 dividido R. Bueno, acá nos quedó eso para el primer término. O sea que el primer término corresponde a aproximar el potencial básicamente por el potencial de una única carga cuyo valor es esta Q total, o la carga neta. ¿Ok? Entonces, si este término no estuviera, uno diría que el potencial se parece al potencial de una carga puntual, que es lo que habíamos dicho que pasaba con el caso de una distribución de cargas en una esfera. Si se acuerdan, cuando hicimos la cuenta por Gauss, obtuvimos que el campo eléctrico para puntos por afuera de la esfera, tanto si era una esfera de carga sólida como si era un cascarón esférico, se veía como el campo eléctrico de una carga puntual en el origen, cuyo valor era la carga total. Bien, eso era exacto, y ese resultado es exacto para una distribución esférica, y la demostración es usar Gauss, ¿no? Donde uno usa, justamente es una distribución esférica con todas las simetrías que eso tiene, y sale el cálculo exacto del campo eléctrico. Bueno, yo les dije que eso no pasaría si la distribución no fuese esférica, pero lo que vemos ahora, y también lo mencionamos en esa clase, es que eso es aproximadamente cierto si miro las cosas desde una posición muy alejada. O sea, lo que veo es que, por más, acá no intervino la forma que tiene la distribución, ¿sí? La forma que tiene la distribución en este término, en el término de la carga total, no aparece. O sea que las cargas estas, por más que estén puestas de cualquier forma, o si es una distribución continua, no necesariamente formando una esfera, igual el potencial aproximadamente se comporta como el potencial de una carga puntual. Con lo cual el campo eléctrico también, si después tomo el gradiente de esto, que es lo que vamos a hacer, se va a comportar como el campo eléctrico de una carga puntual. Bien, bueno, este aproximado me dice que la cosa no es exacta. Bueno, ¿cuál es la primera corrección a esto? La primera corrección a esa aproximación va a ser este término que está acá, el término que está a la derecha. O sea que este término ahora lo vamos a pensar como una corrección a esta aproximación. De hecho, fíjense lo siguiente, el término el primer término de estos dos términos del potencial, ¿cómo depende de la distancia? Sí, eso. Les pregunto, ¿no? ¿Cómo depende este término de la distancia? ¿Cómo va con la distancia? Como 1 sobre R. Efectivamente, esto va como 1 sobre R. Y el siguiente término, ¿cómo depende la distancia? 1 sobre R cuadrado. Exactamente. O sea, fíjense, o sea, depende de una forma un poco más complicada porque hay que hacer este producto escalar, y este producto escalar va a depender de este momento dipolar que acabamos de definir. Pero en módulo, digamos, más o menos, uno ve que lo de arriba va como R y lo de abajo va como R al cubo, o sea que esto va como 1 sobre R al cuadrado. Que si estoy en R's muy grandes, 1 sobre R al cuadrado va a ser siempre más chico que 1 sobre R. O sea que este término, puedo pensar que es un término que es, en general, más chico que este, como que es una corrección a este. Y entonces entiendo esto como la primer corrección a esa aproximación de ver todo como si fuese una carga puntual. O sea, la física de esto es, yo tengo una distribución de carga
en algún lado y la miro desde muy lejos. Si la miro desde muy lejos, lo que pienso es, bueno, eso que tengo ahí es una carga puntual, que casi era también la definición de carga puntual, ¿no? Una carga puntual es un objeto cuyo tamaño es mucho más pequeño que las distancias a las cuales están los otros objetos que ejercen influencia eléctrica, o que son influenciados eléctricamente por ese objeto, ¿no? Entonces, vista desde muy lejos, cualquier distribución de carga la puedo pensar como una carga puntual porque estoy mucho más lejos que los tamaños internos de la distribución de carga. Bien, todo eso está muy lindo y uno le parece todo, cierra todo muy bien. Pero la carga, como todos sabemos, tiene signo. Y uno puede tener cargas positivas y cargas negativas. Y puede darse, y es altamente frecuente, y es lo que pasa en la naturaleza, en la mayor parte de las situaciones, que las cargas positivas balancean exactamente a las negativas, como en todos los átomos y moléculas. Entonces, allí la carga neta va a dar 0. Y entonces, si la carga neta es 0, por más que este término vaya como 1 sobre R y este vaya como 1 sobre R al cuadrado, este término se va directamente, vuela. Por lo tanto, entonces, no va a ser el término que domine, y el término que va a importar es esta primera corrección que antes veíamos como una corrección. O sea que si la carga neta es 0, me tengo que fijar un poquito más qué pasa con este término para entender cómo es el potencial. O sea, ya no va a ser más cierto que puedo mirar todo el potencial como el potencial de una carga puntual. Sigue siendo cierto, pero el de esa carga puntual ahora vale 0. Entonces eso ejercería 0 influencia eléctrica sobre cualquier punto alejado. Sin embargo, vemos que no es tan así. O sea, eso solamente es exactamente así en el caso de una distribución esférica, como vimos antes, pero en este caso, que vemos que hay una cosa aproximada, si la carga neta es 0, el potencial mágicamente no es 0, y tiene un término que es este que está acá. Entonces, a este término, cuando eso pasa, que es, como dije, es algo que ocurre muy frecuentemente en la naturaleza, porque la materia en general está en estado neutro, entonces a ese potencial lo llamamos el potencial dipolar, o potencial de un dipolo de valor P. ¿Sí? Una cosa que me olvidé mencionar, el momento dipolar es una cantidad vectorial, ¿sí? Como se ve de la definición. O sea, aparecen vectores, los vectores de posición de cada una de las cargas. El momento monopolar es una cantidad escalar, ¿sí? Acá no aparece ningún vector. Bueno, ese potencial entonces, que resulta importantísimo cuando la carga neta es 0, y el potencial entonces es importante estudiarlo, es lo que se llama el potencial dipolar. Bueno, y como vimos, ese potencial va como 1 sobre R al cuadrado. Flor pregunta por qué se llama dipolar. Bien, ahora vamos a ver justamente la interpretación que tiene ese momento dipolar, y eso tiene que ver con dos cargas, pensarlo como, o aproximar la distribución de cargas como una carga positiva y una carga negativa. O también la idea de lo que se llama un dipolo, que son dos cargas, ¿sí? El di viene de 2. También una segunda cosa que da consistencia a ese nombre es que tiene que ver con el segundo momento de la distribución, ¿no? El primer momento es este. Generalmente cuando uno tiene cosas distribuidas, los momentos tienen que ver con sumatorias de las cosas. Entonces, si tengo una distribución de cargas, el primer momento es esta suma de las cargas, nada más. El segundo momento es la suma de las cargas por las posiciones. Y después hay terceros y cuartos momentos, etcétera, etcétera. El segundo es este dipolar. Pero Disculpa, Pablo. Sí. No sé si estabas explicando algo, no sé si ya terminaste, perdón. Sí. ¿O puedo preguntar? No, sí, pregunta. Vale. No me termina de cerrar cómo es que si tenemos carga neta va a haber algo. No, ¿podrías repetir eso? ¿Cómo funciona más o Bueno, menos? claro, porque yo estoy pensando en una situación donde la carga neta vale 0, pero tengo cargas. O sea, no es que no tengo nada. Tengo cargas, y las cargas están distribuidas en ciertas posiciones. Y si no es
perfectamente simétrica la distribución de las cargas, y hay algunas que están un poquito en una posición diferente de las otras, eso me va a ejercer una influencia. O sea, Claro, aun cuando esté en un punto muy alejado y vea todo como un punto más o menos, bueno, no es un punto en el fondo porque hay una distribución. O sea, es clave que haya cargas. O sea, la carga neta puede ser cero, pero tiene que haber cargas y esas cargas tienen que estar en posiciones que no guardan una excesiva simetría. Entonces ahora claro, ok. estoy mirando casos que son justo no tanto los que estuvimos mirando antes para hacer Gauss, porque no quiero que tengan todas las simetrías. Ok, Igual puede tener algunas simetrías de todas formas, y eso incluso me va a facilitar las cuentas. bien, Pero bueno, sí, es el hecho físico ese, ¿no? Que hay carga ahí de todas formas. perfecto, gracias. Bueno, veamos un poco esto relacionado con la pregunta que había hecho antes Flor, sobre la interpretación que uno le puede dar. Bueno, una primera cosa que uno se da cuenta es que esta suma de cargas por posiciones es como una versión con cargas de lo que habían visto en Física 1 que se llama el centro de masa, ¿sí? Donde el centro de masa de una distribución de masas es justamente la suma de las masas por las posiciones de cada una, dividido la suma total de las masas, ¿no? Pesado por la suma total de las masas, y es el R del centro de masa que conocieron de Física 1. Y bueno, esto es parecido, sin acá el agregado de dividir por la suma de las cargas, pero, y la razón es porque en la mayoría de los casos va a ocurrir que la suma de las cargas da cero, o sea que no quiero dividir por ningún cero, y entonces esta es una diferencia importante que tiene esto respecto al centro de masa con masas, es que las cargas tienen signo, y entonces la suma de las cargas puede dar cero, cosa que no ocurría nunca con las masas. Pero sí se puede dar una interpretación un poco yendo para este lado, de que esto tenga que ver con un centro de cargas, pero separando las cargas positivas y las negativas. Entonces vamos a dar algunas definiciones, algunos nombres, para interpretarlo de esa forma. Voy a llamar R más mayúscula a la posición o al centro de carga de las cargas positivas. ¿Cómo lo calculo eso? Bueno, haciendo la suma pesada por cada una de las cargas de Q sub I por la posición de esa carga R' sub I, dividido la suma de las cargas Q sub I, donde acá estoy incluyendo solamente las cargas que tengan signo positivo, Q sub I mayor que 0. ¿Sí? Así defino como un centro de carga positiva, si quiero. ¿Está bien? Y lo mismo hago con las cargas negativas, y lo defino de esta forma. Lo llamo R mayúscula sub menos, y va a ser la suma sobre las cargas negativas del módulo de cada una de esas cargas negativas, o sea, eso para que sea un término positivo, por la posición de esa carga negativa dividido la suma del módulo de todas las cargas negativas. Y esto tiene en cuenta entonces que esas cargas tienen signo menos, y estoy pesando, pero de todas formas estoy de nuevo pesando dónde están esas cargas, y construyéndome este centro de cargas negativo. Que lo puedo reescribir como, ya sé que en esta sumatoria todas las cargas tienen signo menos, el módulo me va a dar menos Q sub I, acá el módulo este me va a dar menos Q sub I, me cancela el menos con el menos, y me queda de nuevo esta expresión análoga a esta, ¿sí? Al de las cargas positivas, sin los módulos, y que prefiero tenerla así sin los módulos. Pero es lo mismo, ¿no? Se dan cuenta que porque como sé que todas las cargas estas tienen signo menos, puedo hacer esto. Bueno, y otra cosa que defino es Q más como la carga total positiva, la suma de todas las cargas positivas, y Q menos como la carga total negativa, su módulo, ¿no? De nuevo, la suma de todos los módulos de las cargas negativas, que puedo escribir entonces esto como menos la suma de todas esas cargas, ¿sí? Usando que, como estas cargas son negativas, su módulo vale menos Q sub I. Bien, con todos estos nombres, la suma, o sea, la parte del momento dipolar, fíjense, esto es la parte del momento dipolar que tiene que ver solo con las cargas positivas, o sea, Q sub I, R' sub I, me da, por la construcción que hice, me da Q más por R más. ¿Sí? Mirando un poco las cosas me doy cuenta de eso. ¿Por qué? Porque R más era suma de las cargas por R' dividido suma de las cargas es Q más, o sea que paso esto para el otro lado y me queda que Q más por R más es la suma de Q sub I, R'.
Y lo mismo, análogamente, la suma o la parte del dipolo que tiene que ver con las cargas negativas, que sería esto, la suma de Q sub i, R' sub i, es menos Q menos R menos. ¿Sí? De nuevo, mirando estos nombres que di acá, el R menos lo tenía definido acá y construido acá, y el Q menos es esto. Entonces, el momento dipolar, que es la suma sobre todas las cargas, lo parto en la suma sobre las positivas y la suma sobre las negativas, lo puedo escribir como este Q más por R más menos Q menos por R menos. Que si estoy en el caso en el que la carga total neta vale 0, que es en el caso en donde vemos que esto tiene utilidad, o sea que el momento dipolar pasa a ser algo importante, porque entonces ahí el potencial pasa a ser el único potencial que hay, o sea, el término de la carga total se va. Si estoy en ese caso, entonces la carga neta vale 0, y entonces lo que puedo decir es que este Q más es igual a Q menos, y por lo tanto el momento dipolar, mirando lo que tenía escrito antes, lo puedo escribir sacando factor común Q más, como Q más por R más menos R menos, o sea, Q más por delta R. ¿Sí? Entonces, lo que me queda esto es para cualquier distribución de cargas, ¿sí? En donde la carga neta valga 0. Entonces, si yo tengo cualquier distribución de cargas cuya carga neta vale 0, puedo escribir el momento dipolar como el módulo de las cargas solamente positivas, que sé que es igual al módulo de las cargas negativas, ¿sí? Porque estoy diciendo que la carga neta vale 0, por la diferencia de los centros de carga entre las positivas y las negativas. Fíjense que este momento dipolar es exactamente el momento dipolar que tendría una distribución formada solamente por dos cargas, una con signo más y otra con signo menos, iguales y opuestas, separadas a una distancia delta R. ¿Sí? Distribución que paso a especificar aquí, y tiene un nombre y se llama dipolo, que es justamente el caso cuando la distribución es el caso más sencillo que uno puede tener de distribución, con dos cargas nada más, una cuyo valor sea Q, la otra que sea valor menos Q, separadas una distancia delta R entre sí, y en ese caso, fíjense que si calculan, entonces imaginemos que tengo esto, y elijo el origen del sistema de coordenadas justo en el medio, entre las dos cargas, una entonces puedo decir que está en la posición delta R sobre 2, y la otra está en la posición menos delta R sobre 2, ¿sí? Si la distancia entre las dos es delta R. Y calculo el momento dipolar de esta distribución, ¿cómo sería? Bueno, aplicando la definición es hacer la carga 1 por la posición de la carga 1, más la carga 2 por la posición de la carga 2, y como la carga 1 es igual a la carga 2, pero con signo menos, saco de factor común esa Q, y me queda Q por R1 menos R2, Q por delta R. ¿Sí? O sea que el momento dipolar de una distribución de dos cargas puntuales es el valor de una de esas cargas, que tienen igual signo, por la diferencia de posición entre ambas. ¿Correcto? Que, como vimos en la página anterior, uno esto lo obtenía en el caso genérico, que tiene más de dos cargas puntuales, de la misma forma. O sea, que daba un resultado análogo, donde la diferencia de posición tenía que ver con la diferencia entre los centros de carga positiva y negativa. ¿Sí? De ahí, y ahí se ve el nombre de dipolo, y por qué lo de momento dipolar. Porque el dipolo básico está formado entonces por dos cargas, una con signo positivo, la otra con signo negativo. Entonces hay como dos polos, polo positivo y polo negativo, y esto me forma este dipolo. Bien, y lo que sé entonces, más allá de todos estos nombres que uno le da a las cosas, es que el potencial de esta distribución de dos cargas, una con signo más y una con signo menos, vista desde muy lejos, o sea, una posición R que sea mucho más chica que el delta R de separación entre las dos cargas, el potencial entonces vale aproximadamente este K por P por R dividido R al cubo, donde P es Q por la diferencia de posición entre las dos cargas. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Bueno, entonces esto es lo que llamamos dipolo, y es el caso más básico de una distribución cuya carga neta valga 0, pero que, como estamos aprendiendo ahora, a pesar de eso, hace algún efecto eléctrico sobre
puntos muy alejados. Por supuesto, hace algún efecto sobre puntos muy alejados, también sobre puntos muy cercanos. O sea, lo que pasa cuando estoy a una distancia muy cerca es que no puedo usar esta aproximación. Pero si estoy muy cerca, y para el caso este particular de dos cargas puntuales, el potencial lo saben calcular, ¿no? Es hacer directamente la definición de potencial y uno lo podría obtener. Lo que quiero acá aprender es, bueno, ¿qué pasa cuando lo miro desde muy lejos? ¿Y qué propiedades tiene este potencial? Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito eso. Bueno, antes de eso, tengamos en cuenta un par de situaciones, ¿no? Bueno, una es esta que está escrita acá arriba, la primera nota. Nosotros hicimos la cuenta suponiendo que todas las cargas estaban distribuidas cerca del origen, o sea, el dibujito ese al principio, todos los puntitos los tenía cerca del origen, no elegía el origen cerca de todas las cargas. Como había anticipado, si en realidad yo tengo las cargas distribuidas cerca de una posición arbitraria R sub 0, que no es el origen, toda la cuenta la que hicimos antes la podemos repetir referenciando a esa posición, o sea, cambiando el origen del sistema de coordenadas si quieren, y referenciar a eso significa que el R ahora lo referencio a ese nuevo origen o a esa nueva posición R0, y entonces el potencial del dipolo que acá tenía escrito, perdón, acá lo tenía escrito para cuando tenía la distribución cerca del origen. Si la distribución no está cerca del origen, le resto al R un R0, y al módulo este también le tengo que restar el R0, o sea que me queda esto que está acá. Sí, esto lo vamos a usar después cuando veamos un tema del campo eléctrico en medios materiales, y vamos a usar esta expresión. Por ahora, solamente es para tenerla ahí a mano. Bueno, lo siguiente es la siguiente cuestión, ¿no? Vimos que si la carga neta total valía 0, el potencial no es 0. Ese es el resultado primero importante que estamos aprendiendo. Y el término que domina entonces, porque si el primero vale 0, el término que pasa a ser importante en el potencial es el término dipolar. Ahora les pregunto, ¿no? Y esto es una pregunta para los que no saben, no han venido de otras recursadas, o que no lo leyeron antes, y no lo leyeron tampoco porque como no subí la clase, entonces por eso la parte buena que tiene eso es que no saben la respuesta. En principio, la tienen que pensar. La pregunta es, ¿podría ocurrir que la carga neta valga 0 y también valga 0 el momento dipolar? O sea, momento dipolar, recordemos, es algo que tiene que ver con las cargas, ¿no? Aquí está. La carga neta, ya aprendimos que sí, puede ser 0, porque puede haber una distribución con cargas positivas y negativas. Ahora, este siguiente término, que es el momento dipolar, ¿podría valer 0 esto también? Me imagino que es posible. Sí, dice Alejo. Y Maximiliano dice, ¿sí? Dice. No sé a qué le pregunta, si le pregunta a Alejo, que dijo sí, con seguridad. Tendrían que estar de forma simétrica. Estamos diciendo que estaríamos diciendo que están en el mismo punto. Bueno, claro, esa sería una posibilidad, pero no quiero que sea la única posibilidad. Si están sí, porque en el momento dipolar aparecen las posiciones, y no, eso no sería nada, ¿no? Digamos, si todas las cargas, que además compensan las positivas y las negativas, están en un mismo punto, es como que no tengo nada ahí. No quiero ese caso. Tendría que suceder que, bueno, ese es un caso y el otro sería que estén simétricas respecto a la posición. O Exacto. sea, podés hacer que se cancelen por el signo de la carga o por el signo de la posición. Sí, o sea, me las tendría que ingeniar para ponerlas de alguna forma simétrica para que compensen un poco las cargas, ¿no? Pero si yo pongo, o sea, con el ejemplo que puse antes, acá podría decir que están simétricas, no están a la misma distancia del origen, o sea, están simétricas, pero aquí no se cancela, ¿no? Justamente acá da Q por delta R. Claro, simétricas respecto a la posición, pero con la misma carga, no carga opuesta.
Bueno, O sea, pero, opuesta a la posición, opuesta a la carga. exacto. Pero acá, por ejemplo, si pongo eh, la misma carga, si pongo que las dos tienen carga Q para que se me cancelaría eso, no se me cancela la carga total. Y yo quiero que pasen las dos cosas. Yo quiero que pase que Q sea 0 y que P sea 0. O sea que entonces, volviendo atrás, me daría que el potencial ahí sí vale 0, ¿no? La sumatoria de las cargas positivas y negativas debería ser 0 o deberían cancelarse entre sí. Sí, sí. Eso quiero que pase, que la suma de las cargas positivas y negativas eh, sea 0. Eso lo quiero. Pero quiero además que el momento dipolar también sea 0. O sea, la pregunta es si puedo hacer las dos cosas juntas. Teniendo las dos cargas iguales, dice, también en signo, poniendo una carga en el medio de valor menos 2Q, daría P igual a 0. Bien, exacto. Ahí a Nicolás se le ocurrió una forma que puede ser. Espérense, no, me fui para el otro lado. Ahí se le ocurrió una forma que puede ser. Acá yo tengo otra forma, pero esta es la que dijo Nicolás. Fíjense qué pasa si pongo una distribución que iba por el camino que a algunos se les ocurrió, de simetría. Pero fíjense cómo es esta simetría y cómo son las cargas. Pongo una carga Q de un lado, otra carga Q del mismo valor del otro lado, a la misma distancia, o sea, perfectamente simétrico, y en el medio pongo una de valor menos 2Q. Entonces, con estas dos, con la Q positiva y la Q positiva de un lado y otro, me las ingenio para que el momento dipolar valga 0, porque justamente en la cuentita que habíamos hecho antes, era clave que una tuviese valor menos Q, y acá, como le cambié el signo, eso me va a hacer que el momento dipolar de estas dos sea 0. Y esta, como la puse justo en el origen, tampoco contribuye al momento dipolar, ¿no? Porque el momento dipolar tiene que ver con el valor de la carga por la posición. O sea que el momento dipolar de esta distribución yo ya sé que vale 0. Y corrijo el hecho de que estas dos cargas tienen signo positivo y sumarían la carga neta 2Q con el hecho de que le doy a esta carga menos 2Q. Entonces la Q total acá vale 0 y el P total también vale 0. Buenísimo. ¿Sí? Esta es una forma de conseguir que la carga total valga 0 y el momento dipolar valga 0. ¿Todos lo vieron? Sí, bien. Bueno, hay más formas. Esta es otra, también bastante sencilla de darse cuenta. Esta es una que está formada por 4 cargas. Acá lo hice con 3 cargas, si quieren. En este caso, con 4 cargas lo puedo armar así. Pongo una carga Q en esta esquina, en un cuadrado. Voy a poner las cargas en un cuadrado del lado D. Entonces, a distancia D sobre 2, o a la mitad, en una de las aristas pongo esta carga Q, y una carga menos Q en la otra arista de este lado. Y después de este lado pongo una menos Q y una más Q, o sea, invierto las posiciones, las negativas y las positivas del otro lado del cuadrado. Entonces, estas dos cargas, yo sé que me dan un momento dipolar que tiene que ver con el valor de la... Son una carga Q y menos Q, o sea, forman un dipolo estas dos, ¿no? Estas dos forman un dipolo cuyo valor es Q por D, la distancia entre ellas, en esta dirección. ¿Sí? Fíjese que me olvidé de mencionar estas cosas, ahora vemos más la geometría de eso, pero terminemos con esta cuentita. Esto me forma un dipolo que va de una carga a la otra y vale Q por D por inversor. Estas otras dos me forman otro dipolo que va hacia abajo y es exactamente igual y opuesto a este. El momento dipolar es una cantidad que es lineal, o sea que es para una distribución de cargas, uno suma los dipolos, si quiere, si separa la distribución de carga en muchos dipolos, suma los dipolos de cada uno. Entonces, el momento dipolar total, o si quieren hacen la cuenta, directamente hacen la cuenta del momento dipolar total de este, va a resultar 0 porque se cancelan este dipolo con este dipolo. Y además, la carga total, como la construí de esta forma, también vale 0 porque hay tantas cargas positivas como negativas. Entonces, esta distribución cumple que su momento dipolar total vale 0. Algo que me olvidé de decir y que ahora cuando estaba contando esto me di cuenta,
El momento dipolar, perdón, el dipolo, cuando tengo un dipolo formado por dos cargas, siempre va de la carga negativa, el vector dipolo, perdón, va de la carga negativa a la carga positiva y apunta en la dirección que une las dos cargas, ¿sí? Eso cuando tengo dos cargas y tengo identificada claramente una dirección. En un conjunto de 4 cargas, bueno, el dipolo lo calculo usando la definición, y si usan la definición para este caso les va a dar 0. Bueno, esta distribución, como ven, entonces también tiene cierta simetría, y por eso cumple que su momento dipolar vale 0. Bueno, hay más ejemplos de distribuciones simétricas que puede pasar esta situación. O sea que es una situación que puede ocurrir. Y lo que aprendimos hace un rato es que el potencial total era la suma de los dos términos que habíamos visto. Entonces, ¿qué pasa acá? El primer término que tenía que ver con la carga total se fue, o sea, esta es la pregunta, ¿qué hacemos en estos casos? El potencial, la parte del potencial que tenía que ver con la carga total se va porque la carga total es 0. El siguiente término tenía que ver con el momento dipolar, y el momento dipolar acá también vale 0, o sea que el potencial total ahora sí me daría 0. Y puedo decir eso entonces, que el potencial visto desde muy lejos, ¿sí? Recordemos que estamos haciendo las cosas vistas desde muy lejos, la distribución de carga, ahí me da 0, en este caso ahora ya no tengo nada más. Sí, dice Manuel, ahí da 0. ¿Todo el mundo piensa eso entonces? Los que no respondieron, asumo que sí. O sea que en ese caso el potencial sería 0. ¿Podría repetirlo? O sea, la pregunta es, voy a volver a esta página. Dije que el potencial, esta cuenta la saqué de mirar el puntos R muy alejados de toda la distribución de carga, y lo aproximé por este primer factor más este segundo factor. Este primer factor tiene que ver con la carga total neta, y este segundo factor tiene que ver con el momento dipolar. Bueno, encontramos ahora esos dos ejemplitos, y dije que hay más, pero hay por lo menos dos, en donde la carga total neta vale 0 y el momento dipolar P vale 0. Por lo tanto, este término también vale 0. O sea que el potencial ahí vale 0. ¿Sí? O sea, eso es lo que me daría esta cuenta. Bien. No está bien eso. ¿Por qué no está bien? Porque esto es un aproximado. Ahora, yo llegué a esta aproximación suponiendo que algo era mucho más chico que estos términos. Ahora voy a volver atrás y vamos a ver qué es lo que supuse. Pero si estos dos términos valen 0, está mal pensar que que lo que seguía era mucho más chico. O sea, al ser una aproximación, esto es un desarrollo en donde, acá, fíjense que me quedó algo que va como 1 sobre R, más algo que va como 1 sobre R cuadrado, y acá va a haber términos que pueden ir como 1 sobre R a las potencias más grandes. Pero si estos dos primeros términos son 0, lo que sigue no lo puedo despreciar, y va a ser justamente lo que tengo que tener en cuenta para estos casos. Bueno, ¿qué es lo que desprecié yo? Bueno, en la cuenta, si se fijan, había una sutileza, que era, en este desarrollo, cuando hice esta expresión, tiré este término que iba como R' sub I al cuadrado dividido R al cuadrado, ese lo volé directamente. Y hice el desarrollo teniendo en cuenta solamente este factor, este epsilon, que también es chico, pero este lo tiré porque dije que este era mucho más chico que esto. O sea, si esto lo llamo epsilon, este otro término era como epsilon al cuadrado. Y si epsilon es chico, epsilon al cuadrado es mucho más chico. Y lo tiré. Pero fíjense que este término que iba con epsilon es el que me dio origen al momento dipolar. O sea, el momento dipolar sale de este término. El primer término de la sumatoria, lo que sería el momento monopolar, sale de este 1. ¿Sí? El 1 es el que me da cuenta de esta primera sumatoria que está acá, el 1 este. Multiplicado por este factor, K por Q sobre R. Pero el 1 este tiene en cuenta el momento monopolar. Este tiene en cuenta el momento dipolar,
Y estos dos son los que después vimos que en algún caso pueden valer cero. Estos dos términos, al sumarlos sobre todas las cargas, o sea, al obtener esto, puede darse alguna situación en donde valgan cero. Entonces lo que tengo que hacer es retener, en ese caso, este término R' sub I sobre R al cuadrado. Sí, cuando uno retiene ese término, le queda acá una suma de más cosas, más complicada, o sea, es un Taylor un poco más largo, y lo que se obtiene, no lo voy a escribir ni lo vamos a usar nunca, es una cosa que se llama el momento cuadrupolar. ¿Sí? Es que tiene que ver, y el momento cuadrupolar va a intervenir una matriz, o lo que se llama también un tensor. En vez de un vector, como sería el momento dipolar, el momento cuadrupolar tiene que ver con ese factor extra que pasa cuando, y que pasa a cobrar importancia cuando las distribuciones tienen esta simetría y dan tanto cero el momento monopolar como el momento dipolar. Bien, bueno, entonces eso es como para saberlo. O sea, en realidad lo que uno aprende es que en el desarrollo del potencial intervienen infinitos términos. Uno es el momento monopolar, el otro es el siguiente, interviene el momento dipolar, después aparece el cuadrupolar, y así siguiendo, el octupolar, etcétera, etcétera. De esos infinitos términos uno puede tirar y aproximar de acuerdo a cómo sea la distribución. Si la distribución es una distribución cuya carga neta es distinta de cero, puede tirar todos los términos que siguen y aproximarlo todo como una carga puntual. Si la carga neta vale cero, entonces ahí paso a mirar solamente el dipolar. Pero si la carga neta vale cero y el dipolar vale cero, paso a mirar el cuadrupolar. No entendí por qué cuando el momento dipolar es cero hay que incluir un término que habíamos despreciado antes. Bueno, porque si yo quiero aproximar cuánto vale el potencial y tengo que en la aproximación los primeros dos términos se hacen cero, bueno, tengo que ir al siguiente orden de aproximación. Lo que me va a quedar es que me va a quedar muy chico ese potencial, ¿no? O sea, en general, si uno tiene una distribución que no tiene momento dipolar y solamente tiene momento cuadrupolar, el valor del potencial a una misma distancia va a ser mucho más chico que el de una distribución que sí tenga momento dipolar, ¿no? Pero es básicamente eso, es cuando los dos primeros términos son ceros, por eso tengo que mirar el siguiente término. Entonces, ese desprecio que había hecho antes de ese término estaba erróneo, porque los primeros dos eran cero directamente. O sea, yo me basé en despreciar, en solamente en prestar la atención a la distancia a la que estaba. O sea, en el desarrollo que hicimos, en la aproximación que hicimos, yo me fijé solamente en la distancia a la que estaba. Pero no tuve en cuenta cómo era la distribución, de alguna forma. Si ahora tengo en cuenta cómo es la distribución, y la distribución tiene una cierta particularidad que hace que algunos términos se hagan cero, bueno, eso ahora lo tengo en cuenta y me fijo un poco entonces cuál es el siguiente término. No, profe, el Sí. momento cuadrupolar lo vamos a ver solamente cuando el término este monopolar y el dipolar son ceros individualmente, o cuando su suma es cero también. No es que lo vamos a ver solamente. El momento cuadrupolar existe siempre, también puede ser cero, pero existe siempre. Lo que estoy diciendo es que solamente pasa a ser relevante cuando los otros dos son cero. Y los otros dos, me refiero a términos que tienen un valor dado, no su suma. Es Q total vale cero, ese es un término, y aparte P total vale cero. No la suma, no sé, no entendí sobre la suma de quién. Ok, los dos tienen que ser cero. Sí, cada uno tiene que ser cero, sí. Sí, o sea, que el potencial ese aproximado te dé cero por el total, no porque Sí, cada claro. elemento El sea cero. potencial total, si solo tengo en cuenta el monopolar y el dipolar, vale cero en ese caso. Ok. Pero el cuadrupolar existe siempre, no es que solo Sí, existe. claro, pero me refería a cuándo lo consideramos. Sí, claro, lo considero en ese caso, ¿no? Ok. Bueno, una aplicación súper importante de todas estas cosas es la física atómica, ¿no? El estudio de la física de los átomos y las moléculas, porque lo que sabemos es que la materia está en estado neutro en general,
Y entonces en los átomos o las moléculas la carga neta es cero, o sea, tengo tantas cargas positivas como negativas en cualquier átomo, y entonces vista desde muy lejos, cualquier átomo, que en general tiene un tamaño pequeño con la distancia de otras cosas, el potencial, pese a que la carga total no sea, pese a que la carga total sea cero, el potencial no es cero y está dominado por el término dipolar. Si es que la molécula o el átomo tiene término dipolar. Si no tiene término dipolar, o sea, si el dipolo vale cero, que puede pasar, va a estar dominado por el cuadrupolar. Pero lo que importa acá, o lo que quiero remarcar, es que un átomo, aunque no tenga carga neta, igual produce un campo eléctrico, aunque sea pequeño, y puede hacer efectos sobre otro átomo y ejercerle alguna fuerza. De hecho, ese es el origen de las fuerzas, lo que se llama fuerzas interatómicas o intermoleculares, y son fuerzas muy importantes porque son las que son responsables de los enlaces químicos. ¿Sí? Que las moléculas se formen y haya una unión entre átomos, a pesar de que esos átomos no tienen carga, esas fuerzas de unión son fuerzas eléctricas, que vienen de estos términos dipolares, o sea, vienen de mirar la fuerza que ejerce un átomo y darse cuenta de que a pesar de que el átomo tiene carga neta cero, puede ejercer fuerza eléctrica sobre otro átomo. Bueno, las moléculas o los átomos pueden tener un momento dipolar que sea permanente, así se llama, o inducido, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, que es cuando se forma un dipolo inducido por un campo eléctrico, o sea, se orientan, en este caso, las cargas por un efecto de un campo eléctrico externo, y esa orientación de las cargas en el átomo produce un dipolo. Bien, bueno, acá hay dos ejemplos de moléculas, que sí son moléculas, que una tiene dipolo y la otra no. Por ejemplo, esta es una molécula, la molécula de dióxido de carbono, que justamente tiene la forma del caso del ejemplo que se les ocurrió para ver cuándo podía pasar que el momento dipolar de algo sea cero, porque en esta molécula uno tiene dos cargas, dos cargas que tienen valor O, los dos oxígenos que están de este lado simétricamente, y una de valor 2 veces, que es la carga del carbono, que está en el medio. Y entonces el dipolo neto de esto vale cero, o sea, esta no tiene momento dipolar. La del agua, la molécula del agua, sí puede tener momento dipolar porque tiene una orientación distinta de los átomos y da un momento dipolar neto que apunta hacia abajo. Bueno, todo este tema es súper importante que tiene que ver con la química. Eso es un tema importante. Acá les puse el link a dos videitos que son medio largos, así que no los voy a pasar aquí en clase, pero los pueden ver después si quieren, donde hablan un poco de este tema, de toda la jerga que usan en este área de la química, de la física, porque ahora vemos que son las fuerzas de origen eléctrico, sobre el tema de las fuerzas intermoleculares y los enlaces químicos. Nada, son didácticos los videos, así que después si tienen ganas, mírenlos con más tiempo. Tenía una pregunta acá, había visto de reojo la pregunta. El momento dipolar depende de dónde pongas el origen. No. O sea, depende. Si yo tengo carga neta cero, no depende de dónde está el origen. Se puede demostrar eso y es un ejercicio de la guía que se los dejo para que lo hagan. Sí, me refiero al P, ¿no? La pregunta es referida al P, que tiene el potencial dipolar, sí depende de dónde está el origen, es lo que habíamos escrito acá, ¿no? En una de las notas, esto. El potencial dipolar cambia, o sea, el origen, si supongo que tengo las cargas cerca de algún lado, y cambia según la posición de las cargas.
Pero no, el momento dipolar, si la carga neta vale 0, no depende de dónde está el origen. Se puede demostrar eso. Es fácil hacerlo. Bien, bueno, ¿cómo estamos en tiempo? Estamos bien. Bueno, lo que vamos a seguir ahora, no sé si hay alguna pregunta más respecto hasta donde llegamos ahora. Si no, sigo. Bueno, hasta ahora entonces lo que hicimos fue calcular el potencial. ¿Sí? Lo que es físicamente importante es el campo eléctrico, que es el que nos va a dar las fuerzas. Entonces, pasemos ahora a calcular el campo eléctrico a partir del potencial que obtuvimos tomándole el gradiente. Entonces, supongamos que tenemos un dipolo que está en el origen del sistema de coordenadas, de valor P. Aprendimos que el potencial visto desde muy lejos, para cualquier punto R muy alejado donde está ese dipolo, es esta expresión que tenemos acá, K por P por R dividido R al cubo. ¿Sí? Esto vale para un dipolo o también para una distribución de cargas cuyo momento dipolar sea P. Y esa distribución de cargas está cerca del origen, ¿no? Entonces, si tengo una distribución de cargas con momento dipolar P, su potencial vale esto. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Bueno, tengo que tomar el gradiente de esto, o sea, hacer la derivada de esto respecto de cada una de las, en cartesianas, respecto de las coordenadas X, Y y Z. Bueno, entonces voy a usar esta notación de índices que vimos en una de las clases, no me acuerdo si fue la pasada o la anterior, en donde en vez de usar X y Z, uso un índice J que puede ser 1, 2 y 3, J igual a 1 es X, J igual a 2 es Y, J igual a 3 es Z. Entonces, ¿cómo calculo la componente J del campo eléctrico? Bueno, es derivar el potencial respecto de la coordenada X sub J cambiado de signo. O sea, es derivar para este potencial esto respecto de X sub J. Bien, para hacer esta derivada, voy a hacer la derivada de 1 sobre R al cubo, perdón, al revés, voy a hacer la derivada de P por R primero, que es esto que está acá, y 1 sobre R al cubo sin derivar, más la derivada de 1 sobre R al cubo, que es esto que está acá, derivada de R a la menos 3, por P por R sin derivar. Bueno, y hay un menos acá adelante todo el tiempo que lo estoy poniendo, ¿no? El menos acá y el menos acá. Entonces tengo que hacer esta derivada, la derivada de P por R respecto a la coordenada XJ, y la derivada de R a la menos 3 respecto a la coordenada XJ. Veamos cada una por separado. La derivada de P por R es, por la definición de lo que es el producto escalar lo escribo como la suma de las componentes PL del momento dipolar por XL. ¿Sí? Recordemos que el momento dipolar es un vector, tiene componentes, en cartesiana serán en X y Z, con esta notación serían P1, P2, P3. ¿no? Entonces me queda que el producto escalar es P1 por R1, P2, o X1, como llamé acá con esta notación, P1 por X1, P2 por X2, P3 por X3, bueno, eso es esto que está escrito acá, respecto de una particular XJ, yo quiero derivar, ¿no? O sea, quiero hacer la derivada para que me dé la componente J. J podría ser 1, 2 o 3. Bien, cuando hago esta derivación, fíjense que este P es una cosa que tiene que ver con las coordenadas de las cargas, no con la posición en la que yo estoy mirando. O sea que este P no depende de la posición en la que yo estoy mirando, es como una constante para esta derivada, por eso lo puedo sacar afuera. Y al derivar esto respecto de XJ, la única que me sobrevive es cuando el término de la sumatoria que tiene que ver con el mismo J. O sea, cuando esto vale el término de la sumatoria, cuando este término tiene un XJ acá, en cuyo caso la derivada vale 1. Así que la derivada de esto respecto a XJ me queda P sub J. ¿Sí? O sea, el único término que sobrevive a esta suma es este P sub J. ¿Se ve eso? Porque estoy usando estos índices y posiblemente no están tan acostumbrados a este tipo de cosas. Bien. Sigo. Lo otro que tenía que hacer es la derivada de R a la menos 3. Que lo puedo hacer como menos 3R a la menos 4 por la derivada de R, o sea, la derivada de la función compuesta, ¿no? Y la derivada R, este R lo escribo, es el módulo, ¿no? R es el módulo de vector posición. El módulo de vector posición, ¿cómo es? Como uno lo calcula haciendo la suma de las componentes al cuadrado
que es esto, todo a la 1/2. Y eso lo tengo que derivar respecto de una de las componentes, xj. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos esta notación inicial alguien me preguntó, ¿por qué usas L y no J? Bueno, porque quiero distinguir entre respecto a quién derivo y respecto a quién sumo. Por eso uso dos índices distintos. Bien, esto entonces tengo que hacer esta derivada. La derivada de esto respecto a xj pasa parecido a lo que pasaba acá, que solamente el término en donde va a intervenir la derivada es el que tiene xj. Pero como tengo toda una raíz acá, bueno, esto me hace bajar un medio de todo esto a la menos 1/2. No encuentro el 1/2 acá, no sé si me lo comí. Ah, sí, ya sé qué pasó. Esto me hace bajar un 1/2 de la derivada de todo esto que está dentro respecto a xj, y la derivada de todo esto que está xj es 2xj. Entonces ahí baja un 2 que se me cancela con el 1/2. Y me queda entonces esto que está acá. Y todo esto a la menos 1/2. Que lo miro esto, y esto que está acá, la suma de xl cuadrado a la menos 1/2, es de nuevo el módulo de r, pero a la menos 1. Que con este r a la menos 4 me queda un r a la menos 5. O sea que toda esta derivada, entonces, la derivada de este r a la menos 3, la puedo escribir como menos 3 r a la menos 5 por xj. ¿Bien? Bueno, entonces, esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner aquí, y me queda entonces que lo que estaba calculando, que era la componente j del campo eléctrico, vale menos k sobre r al cubo por P sub j, ¿sí? Reemplacé esta derivada acá por P sub j. Esto es P sub j. Y el otro término es k por P por R, y esta derivada la reemplazo por R a la menos 5, o sea, 1 sobre R a la quinta, xj. ¿Correcto? Disculpa, profe, Sí. me perdí en la derivada que hiciste sobre r a la menos 3. Sí. ¿Volviste a derivar r porque hiciste cadena? Hice cadena, sí, sí. Ah, está bien, ok. Sí, sí. Bien. Sí, cadena o compuesta, ¿no? Creo que dije compuesta, pero sí. Regla de la cadena, ¿no? Sí, regla de la cadena, así se llamaba. Bueno, entonces esto es lo que me quedó la componente J del campo eléctrico, ¿sí? Fíjense que esto lo puedo escribir vectorialmente, así se dice, si me fijo que el índice J este corresponde con el índice J este y con el índice J este, y entonces esto lo escribo como este menos k por P sub j sobre r al cubo es k sobre r al cubo con este menos que está acá, menos p como vector k sobre r al cubo, ¿sí? El p, o sea, le saqué el j acá y le saqué el jle para escribirlo vectorialmente, y me doy cuenta entonces que este término corresponde al momento dipolar p como vector. Y lo mismo este que está acá, sacándole el j, se corresponde con el r vector, con el vector posición. Y entonces reescribo esto, es simplemente eso, no estoy escribiendo esto ahora en forma sin índices, como vectores, y lo que me queda es que el campo eléctrico tiene esta expresión vectorial. ¿Sí? Y otra cosa más que hice fue sacar de factor común el r al cubo. Como acá tengo un r a la quinta, saqué el r al cubo, y entonces acá adentro me quedó un r al cuadrado. ¿Correcto? Bueno, fíjense que la dependencia del campo eléctrico con la distancia, ¿cuál es? Bueno, va como 1 sobre r al cubo. Acá hay otros factores, pero fíjense que este va como r al cuadrado acá arriba, porque hay un r y hay un r, o sea que si yo tomo módulo me queda un r al cuadrado, y este r al cuadrado también abajo se cancela, o sea la dependencia con r de esto es 1. Lo mismo que este no depende de r directamente. O sea que la dependencia del campo eléctrico con r va como 1 sobre r al cubo. ¿Sí? Que está bien, este es el campo de un dipolo. Recordemos que el campo de una carga neta va como 1 sobre r al cuadrado. Entonces, el campo del dipolo, que es la primera corrección cuando no tengo carga neta, va como 1 sobre r al cubo. O sea, va como decae más rápido que el campo de una carga neta. El campo de una carga neta decae como 1 sobre r al cuadrado, el campo de un dipolo decae como 1 sobre r al cubo. ¿Sí? Si se acuerdan, el potencial
de una carga neta va como 1 sobre R, lo que vimos hace un rato, aquí, ¿no? Acá. El potencial de una carga neta va como 1 sobre R, y el potencial del dipolo va como 1 sobre R al cuadrado. El campo eléctrico de una carga neta va como 1 sobre R al cuadrado, y el del dipolo como 1 sobre R al cubo. O sea, siempre el campo eléctrico, como es un gradiente, va con una potencia más alta que el del potencial, ¿no? O sea que está todo bien, es todo consistente, y está bien que este resultado que acabamos de obtener. Bueno, este campo se puede graficar, y eso es lo que sigue en esta página, es un gráfico de cómo es el campo eléctrico dado por esta expresión. O sea, agarro esta expresión que tengo aquí, y la grafico para distintos puntos R dado un valor del momento dipolar. O sea, para hacer el gráfico de esto me tienen que dar cuánto vale P. Bueno, supongamos que P es este vector en rojo que acá está dibujado. O sea, P es un vector. O sea, supongamos que yo tengo acá un dipolo formado por dos cargas menos Q y Q, y entonces el momento dipolar apunta en esta dirección. El campo eléctrico tiene esta forma. ¿Sí? Tiene esta forma de estos lóbulos. Esto está dibujado acá en el plano. Este dibujo tiene simetría de revolución, o sea, el dipolo tiene simetría de revolución, o sea que si lo quieren dibujar en 3 dimensiones, uno tendría como unos lóbulos que, si se acuerdan en alguna cosa de química, por ahí los vieron, distribuciones de estos lóbulos. Lo que está acá en continuo son las líneas de campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico va a lo largo del eje del dipolo, va en la misma dirección del dipolo, decae como 1 sobre R al cubo, y tiene esta expresión. O sea, si yo voy a la fórmula anterior y me paro a esta que tenía acá, ¿no? A esta fórmula, y tengo que P está alineado en algún eje, ¿no? O elijo el eje Z en el eje del dipolo. Supongamos que hago eso, que es el dibujo que tenía ahí. Elijo el eje Z o el eje Y, no sé, el que quiera, el vertical alineado en el dipolo. Entonces, esta expresión para puntos sobre ese eje tiene esta forma, 2K por P sobre R al cubo. O sea, decae como R al cubo, tiende a infinito cuando me acerco al dipolo. Y en puntos por fuera tiene esta forma de estos lóbulos, o de estas líneas así como elipses. Si estoy en puntos que están sobre el eje perpendicular al dipolo, también se puede hacer la cuenta, y lo que da es menos K por P sobre R al cubo. También decae como R al cubo, pero tiene signo negativo, o sea, se opone acá. ¿Sí? En este eje el campo eléctrico está alineado con el dipolo, en el eje perpendicular, por ejemplo, en estos puntos, tiene un valor opuesto, tiene una dirección opuesta a la del dipolo. Bien, bueno, lo que está marcado en punteada son las líneas equipotenciales, que recordemos que tienen que ser siempre perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Y dan esto, o sea, este gráfico de estas líneas correspondería a valores de potencial constante a lo largo de todas estas líneas, que eso es lo que define lo que es una equipotencial, y es la expresión del potencial del dipolo, es el K por P por R dividido R al cubo, igual a constante, y les quedan estas especies de curvas o elipses. Bueno, mencioné así rápido que cuando me acerco al origen el campo eléctrico tiende a infinito. En realidad el potencial del dipolo no tiene sentido muy cerca del origen, porque recordemos que toda esta aproximación es válida cuando estoy en puntos que están muy lejos del dipolo. O sea que si me voy justo donde está el dipolo no sirve. En realidad, si yo lo que tengo, y sé que tengo dos cargas positivas y negativas, habíamos visto en una de las primeras clases cómo era la forma de las líneas de campo. O sea, fue uno de los ejemplos de cómo son las líneas de campo, y les habíamos dado algún lugar en internet donde podían graficar, hacer gráficos de líneas de campo dadas las cargas. Si tenían una carga positiva y una carga negativa a una cierta distancia entre sí, las líneas lo que les quedaban son de este tipo.
Bueno, estas líneas se parecen bastante a estas. O sea, estas, las que están acá en este gráfico, que son las del dipolo, son el límite de estas líneas cuando estas dos cargas tienden a acercarse mucho. O sea, cuando la distancia entre ellas tiende a cero. Lo que a veces se dice es que el dipolo es el límite de dos cargas puntuales cuando la distancia entre ellas tiende a cero, pero el producto de la carga por la distancia se mantiene constante. O sea, es un límite con una constraint, digamos, con una condición. Hago el límite de... o sea, el dipolo, ¿cuánto vale para esto? El módulo, vale Q por D, donde D es la distancia entre las dos cargas, y Q es el valor de cada una de las cargas, ¿no? Una tengo carga positiva Q, la otra menos Q. El dipolo de esto es Q por D, ¿no? Por la definición de lo que es el dipolo, es eso, Q por D. Entonces, hago D tender a cero, pero mantengo finito el valor de Q por D. O sea, por lo cual entonces tendría que hacer Q tender a infinito, ¿no? Si quieren. Pero bueno, un dipolo puntual se define a veces así, como el límite de D tendiendo a cero y Q por D igual a P finito. En ese caso uno obtiene este campo. Bien. Bueno, esta forma del campo después vamos a ver, tiene aplicación cuando veamos el campo eléctrico en medios materiales, en algunas clases, en las clases siguientes. Bueno, allí vamos a utilizar esta forma que tiene el campo y algunas de las cosas que estamos viendo ahora. Muy bien, no sé si hay preguntas sobre la cuenta. O sea, la cuenta del campo eléctrico es esta que está acá, ¿no? Que la pueden repasar después si quieren volver a esa demostración. Bueno, lo último que voy a mencionar es, bueno, hasta aquí entonces, ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos fue cómo es el potencial eléctrico, y después ahora recién calculamos el campo eléctrico, de distribuciones de carga, vistas desde muy lejos de donde están las cargas, e introducimos entonces la noción de dipolo, y vimos cómo era el campo de un dipolo. Bueno, ahora lo que voy a considerar es qué pasa si yo tengo un dipolo, y voy a considerar un dipolo a esta distribución de dos cargas, Q y menos Q, a una distancia D muy chica entre sí, y llevo ese dipolo a un lugar donde ya tenía un campo eléctrico. O sea, ahora quiero ver qué le pasa a ese dipolo o a esa distribución de dos cargas cuando las traigo a un lugar donde hay un campo eléctrico externo generado por alguna otra cosa, y quiero ver qué efecto tiene sobre esas cargas el campo eléctrico que estaba allí, si esas cargas están formando un dipolo. Entonces, eso va a tener que ver con estudiar, por ejemplo, una primera cosa que podemos ver es cuál es la fuerza que siente un dipolo. O sea, un dipolo era pensado como una entidad, ¿no? Tengo dos cargas, digamos, unidas o separadas a una distancia d, pero a ese sistema lo llamo dipolo y lo llevo de un lado para otro. Entonces lo llevo a un lugar donde hay un campo externo y quiero ver qué influencia le ejerce ese campo a ese dipolo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es tener un dipolo que está formado por una carga menos Q en una posición R y una carga Q en una posición R más delta R, donde este delta R me da una idea de que esto es chiquito comparado con R, y está en alguna región en donde hay un campo eléctrico cuyo valor es E vector sub R. ¿Okay? Entonces quiero ver qué influencia o qué fuerza le hace el campo eléctrico a ese dipolo. Bien, antes de hacer la cuenta, quiero considerar un caso primero muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si mi campo eléctrico es uniforme? O sea, es constante, no depende de la posición. Y traigo un dipolo a ese campo externo uniforme. ¿Cuál va a ser la fuerza neta que ejerce ese campo sobre el dipolo? Estoy preguntando, ¿no? ¿Y la fuerza neta no sería cero? Sí, ¿por qué?
Porque el campo es el mismo para los dos, pero las cargas tienen signo contrario, entonces las fuerzas son iguales en módulo, pero opuestas. Perfecto. ¿Todos lo ven eso? O sea, eso me gustaría que esté claro sin hacer ninguna cuenta. Ahora vamos a hacer la cuenta, pero con gradientes y cosas así. Pero si estoy en ese caso, no necesito hacer ninguna cuenta. La fuerza sobre una carga, la fuerza eléctrica, sobre una carga que traigo a algún lugar donde hay un campo eléctrico, es Q por E. O sea que si tengo una carga menos Q y una carga más Q, la fuerza total va a ser menos Q por E más Q por E, y el E vale lo mismo en los dos lados, las posiciones, en los dos puntos donde están las dos cargas. Por lo tanto, la fuerza neta vale 0. ¿Sí? Para eso no hace falta hacer nada. Bueno, pero veamos ahora la cuenta en el caso general, en donde el campo eléctrico pueda variar con la posición, y después veamos que consistentemente nos da bien eso que acabamos de decir, que si el campo no varía con la posición, la fuerza neta nos dé 0. Bueno, si el campo depende de la posición, lo que podemos hacer es un Taylor, y el Taylor es un Taylor en cómo cambia el campo en la posición R más delta R, donde está la carga Q, respecto al campo en la posición R, donde va a estar la carga menos Q. Bueno, el campo en R más delta R, algún Taylor, es un Taylor en cada una de las componentes del campo, que acá indico por este J, usando notación indicial, y es un Taylor de una función de 3 variables, ¿no? Porque el R es un vector X y Z, o sea que tengo que hacer Taylor en cada una de las variables. A primer orden, aproximo el campo en R más delta R como el campo en R, más la derivada parcial respecto a X por el delta X, más la derivada parcial respecto a Y por el delta Y, más la derivada parcial respecto a Z por el delta Z, más cosas que vayan de orden delta al cuadrado, donde delta puede ser delta X, delta Y, delta Z. Estoy pensando que este delta R es un delta vector, cuyas componentes son delta X, delta Y, delta Z. O sea, un Taylor en 3D, digamos, un Taylor 3D en cada una de las direcciones. Me queda esto. Esto lo podemos reescribir con esta notación. La componente J, estoy repitiendo acá esto, J en R más delta R es J en R, y este factor lo puedo escribir como el producto escalar de delta R por el gradiente de cada una de las coordenadas E sub J, ¿no? Donde el gradiente de cada una de las componentes E sub J es dx de J, de Y de J, de Z de J, producto escalar con esto, me queda esto que está acá. ¿Está bien? Bueno, si lo pienso todo esto como un vector completo, en vez de en cada componente a componente, lo que obtengo es, o sea, sacando el J, lo que obtengo es esto que está acá, que el E en R más delta R es NR más este DR, producto escalar gradiente, por E. Bueno, ahora esto lo voy a usar en la fórmula de cuánto vale la fuerza neta sobre el dipolo. Bueno, ¿cómo calculo la fuerza neta? Por definición de la fuerza eléctrica es el valor de cada una de las cargas por el campo eléctrico en la posición donde está la carga. La carga menos Q está en la posición R, o sea que va a ser menos Q por E en R. La carga Q está en R más delta R, o sea que va a ser Q por E en R más delta R. Bueno, y acá uso esta aproximación que tenía acá, que es NR más delta R, es esto. O sea que reemplazo E en R más delta R por NR más este otro término, Q por DR por gradiente por E. Más cosas que van con orden delta al cuadrado, ¿sí? Que ahora voy a despreciar. Desprecio estas cosas, y lo que pasa por otro lado es que se me cancela este menos Q por E más Q por E. ¿Sí? No importa ahora que el campo dependa de la posición, porque esto es exactamente lo mismo, es el campo evaluado en la misma posición. Entonces el que sobrevive es este QdR por gradiente de E. O sea que la fuerza neta sobre el dipolo la puedo escribir como QdR por gradiente delta E. Y este Q delta R, si lo pienso un poco, ahora me doy cuenta que es justamente el valor del dipolo, del momento dipolar. ¿Sí? Porque si yo tengo una carga menos Q en R y otra en Q en R más delta R, el momento dipolar es el valor de la carga Q por la diferencia de posiciones entre las dos. La diferencia de posiciones es justamente delta R. O sea que esto es el momento dipolar. O sea que la fuerza neta entonces la puedo escribir como el momento dipolar, producto escalar gradiente aplicado al campo eléctrico. Sí, que fíjense entonces ahora que recuperamos esa situación que habíamos dicho que
ocurría si el campo eléctrico era uniforme. Si el campo eléctrico es uniforme, este gradiente acá aplicado al campo eléctrico me va a dar 0. ¿Sí? Porque justamente no hay gradiente de campo eléctrico si el campo eléctrico es constante. O sea que ahí la fuerza neta me da 0. ¿Sí? Pero quisiera que esto no salga de hacer la cuenta, sino que uno se dé cuenta directamente. Digamos. Es una pregunta que a veces hago cuando tomo final. Es decir, esto no me digan la cuenta, sino hacen la definición de cómo es la fuerza sobre una carga. No entiendo cómo quedan los delta X y Z multiplicando las derivadas parciales del campo. Esto es un Taylor en varias variables, ¿no? Que saben de Mate 3. No sé, dice. Flor, no lo sabe, no lo vieron en Mate 3. En Mate 1. Ah, bueno, gracias. En alguna mate, sí. Es un Taylor en X y Z, ¿no? Tengo una función que depende de X y Z, y es la idea del concepto de derivada parcial. O sea, dejo fijo Y y Z y me fijo cuánto varía la función al variar un poquito X. ¿Cuánto vale eso? Bueno, la derivada de F respecto a X. O sea, un Taylor ya de mate 1 lo tiene que saber, pero es una variable, ¿no? El Taylor de una variable es la función en X más delta X, es la función en X más la derivada de la función respecto a X por delta X. Bueno, si tengo una función de varias variables, tengo que tener en cuenta que los desplazamientos los puedo hacer en cada una de las 3 direcciones. ¿Sí? Es eso, no es otra cosa rara. Lo que es raro quizás es que la función es sub j. Entiendo que hay que sumar las derivadas parciales cuando hay más de una variable. Lo que no sigo es por qué se multiplican por delta variable. O sea, delta X, delta Y, delta Z. El delta viene del Taylor, suponete una cosa de una sola variable, no olvidémonos del Y de Z. Tengo una función de X más delta X, es la función en X, más la derivada de la función respecto a X por delta X. Quizá lo que confunde es este delta que yo usé, esta letra delta. Pero, y que a veces en matemática usan la delta, la otra, la delta con el triangulito, ¿no? Pero no es otra cosa que eso, a ver. Ahí, no sé, ahí Tomás está tratando de ayudar el término de Taylor, X menos X0 igual a delta X. Sí, no sé, pero es esto, ¿no? Es una función. Ups, no sé. Tengo la función en este punto y quiero la función en este otro punto. O sea, tengo la función en X y quiero la función en X más delta X, que es correr un cachito acá. Es hacer la derivada por el delta X. Taylor, bueno, no sé, estoy explicando algo de matemática que deberían saber, pero es eso, ¿no? Es el corrimiento de la función en delta X, lo saco haciendo la función en X por la derivada. La derivada me da la tasa de crecimiento de la función. O sea que la tasa de crecimiento multiplicado por el delta X me va a dar cuánto vale la función en ese pedacito. O sea, es la magia de Taylor. Y esto es nada más tener en cuenta que la función puede variar no solamente en una dirección, sino en las otras dos también, en Y y en Z. O sea, dejo fijo una, me fijo cuánto varía en una, etcétera, etcétera. Sí, acá Pablo aporta que es un diferencial poco riguroso. Sí, nosotros en física los diferenciales
los pensamos como deltas chiquitos. Bueno. Disculpa, Pablo. Sí. Esto que vos dijiste que era muy importante entender sin hacer las cuentas, no entendí muy bien. ¿Podrías repetir? No dije, no es muy importante. Digo, no está. Está bueno aprender a hacer cuentas. No quiero que lean esto como, no. Listo, no tengo que hacer cuentas. Sí, hay que hacer cuentas. Pero hay que aprender. Bueno, pero ayuda para la intuición, así que... Pero está bueno Tiene- también a veces algunas cosas darse cuenta si uno puede con intuición. Es una intuición muy sencilla en este caso, por eso digo, bueno, sería bueno que todos lo puedan ver, que es, tengo dos cargas, una menos Q y una más Q, y las traigo a un lugar donde el campo eléctrico es fijo, constante, no depende de la posición, la fuerza neta vale cero, como, ya no me acuerdo cuál fue el compañero de ustedes que dijo, lo dijo rápido. ¿Por qué? Porque una hace fuerza menos Q por E en un lado y otra Q por E en el otro. Es entender la idea de cuál es la fuerza de una carga en un campo eléctrico. Es Q por E. Y si una vale menos Q, entonces menos Q por E más Q por E me da cero. Y es clave ahí saber que el E vale lo mismo en cada una de las posiciones de las cargas. ¿No? Acá estamos teniendo en cuenta eso, que el campo eléctrico puede variar. Y entonces, como puede variar, me aparece este gradiente. Eso es lo que quise remarcar. Pero la cuenta de por qué la fuerza neta vale cero, no tendría, en un caso de campo eléctrico uniforme, no me hacía falta hacer todo este Taylor ni nada. Y entrar en todo este, recordar cómo es el Taylor de nada, ¿no? Es así. Sin Taylor, ese caso lo podría haber hecho igual. Disculpa, lo que no me termina de cerrar es de qué me sirve ver la suma de dos fuerzas sobre partículas distintas. O sea, es un caso particular porque es un dipolo y lo consideramos como algo, Sí, algo que está junto o qué. sí, porque queremos ver qué le pasa a un dipolo cuando está en un campo eléctrico externo. Ok, Después lo que vamos a decir es que como el dipolo es tan chiquitito, el campo eléctrico externo ese, por más que varíe, lo que vamos a aproximar es, en primera posición es que es constante. Entonces la fuerza neta vamos a ver que siempre vamos a suponer cero. A pesar de que no lo es, vemos que hay una primera corrección. Pero si quisiéramos hacer el cálculo de cuánto vale la fuerza sobre el dipolo, bueno, pasa esto. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando veamos campos magnéticos. Vamos a ver que hay una analogía magnética del dipolo, que es el dipolo magnético, y la fuerza que ejerce algo, un campo magnético sobre un dipolo magnético, a pesar de que es esta cosa, esta primera, digamos, una primera corrección, esto sería como una primera corrección al hecho de que las cosas no son constantes, tiene un efecto bastante importante e interesante. Con el caso del dipolo eléctrico no tengo un buen ejemplo de dónde puede ser importante, pero nada, bueno, sí, algo que dije recién en realidad. Yo dije que em, entre dos moléculas, a pesar de que la carga neta vale cero, igual se ejercen influencia. Y en primera aproximación uno puede calcular la influencia que le ejerce una molécula a la otra de esta forma, ¿no? Primero, para calcular el campo eléctrico que genera una molécula, como aproximo la molécula por un dipolo, o sea, una molécula que tenga momento dipolar, ¿no? Aproximo el campo eléctrico de una molécula como el campo eléctrico de un dipolo. Ahora, el efecto que le ejerce a otra molécula, pienso que la otra molécula es otro dipolo y que la fuerza que va a sentir es esta, donde este es el campo eléctrico de un dipolo, ese campo eléctrico complicado que acabamos de calcular hace un rato, y este es el dipolo de la molécula que siente el efecto. ¿Sí? Entonces, este tipo de cuentas me serviría, por ejemplo, para calcular la fuerza dipolo-dipolo, así se llama, la fuerza entre dos dipolos, donde un E es el E que viene de un dipolo y el P es el P de uno de los dipolos. ¿Está bien? Pero, bueno, como dije después, cuando veamos el campo eléctrico en medios materiales, lo que vamos a suponer es que esa fuerza neta sobre los dipolos vale cero. No así el torque, que es lo que vamos a calcular ahora. Y ya vamos llegando al final.
El torque o el momento, la cupla que vieron de física 1, o sea, la misma cuenta ahora, hicimos la fuerza neta, ahora calculemos cuánto vale el torque. ¿Qué da el torque? El torque, si se acuerdan por definición, era de una distribución de masas, era ser la fuerza, el momento de la fuerza sobre cada una de las masas. Bueno, ahora hacemos lo mismo, pero con estas cargas. Entonces, por definición, el torque va a ser la posición de la, de la carga que está menos Q, que está en la posición R, producto vectorial, porque en el torque interviene este producto vectorial, por la fuerza sobre menos Q, que es menos Q por E, más la carga Q, que está en la posición R más delta R, producto vectorial por el valor de E en esa posición R más delta R. Esto no es un paréntesis de que Q depende de R más delta R, es poco feliz, acá ya no me había pasado otra vez en nuestras clases, acá hay un por, ¿no? Este es el brazo del torque, si quieren. El brazo del torque, de la cupla, perdón, de la cupla en este caso es R, en el caso de la carga que está en la posición R más delta R es R más delta R, ¿sí? No es un K depende de R más delta R. Digo esto porque este paréntesis que está acá sí es E depende de R más delta R. O sea que acá sería necesario un puntito para distinguir entre una cosa y otra. Bien, bueno, acá vuelvo a usar, entonces esto sería por definición cuánto vale el torque o momento sobre el dipolo, ¿no? O sea, haciendo la cupla sobre cada una de cada una de las fuerzas que actúan sobre el dipolo, sobre las cargas que forman ese dipolo. Voy a usar de nuevo esta aproximación de que el campo eléctrico en R más delta R, lo escribo como el campo eléctrico en R más este delta R por gradiente de E. Entonces, uso esto y lo reemplazo acá. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, me queda, este lo dejo igual, menos Q por R vector E. Y acá me queda Q por, me queda este 4 términos, ¿no? Que son R más delta R, producto vectorial E de R más este delta R. Bueno, uno de esos sería R por ER, ese es este que está acá. El otro es delta R vector E, que es este que está acá. Y después hay otro término que es R vector esto que está acá. Y hay un cuarto término que sale de hacer delta R vector esto que está acá. Ese término va con delta R al cuadrado. Así que lo meto, lo desprecio también, lo voy a despreciar también, lo voy a meter adentro de este orden delta al cuadrado que ya tenía de acá. ¿Sí? ¿Se ve eso? O sea, vuelvo a escribir el torque como está acá, reemplazo E en R más delta R con esto, que me da dos términos, y todo acá tengo que hacer el producto vectorial de un vector que es suma de dos términos con otro vector que es suma de dos términos, y me quedan entonces 4 términos. Este es 1, este es 2, y este es 3, y el cuarto, que me quedó delta R por delta R, lo metí acá adentro. El que está adelante es el que venía de acá suelto, ¿no? Bueno, este que está adelante justo se me cancela con este, así que estos dos se van. Y estos que quedan, fíjense, bueno, este Q delta R vector E, este Q delta R volvemos a decir que es P, ¿no? Porque el momento dipolar de una carga que está en R y otra en R más delta R es Q por delta R, o sea que esto es P, o sea que esto me queda P vector E. Y este que está acá, que es R vector esto era justamente el valor de la fuerza neta que teníamos en la página anterior, perdón, acá. La fuerza neta que se ejercía sobre un dipolo en un campo externo, era justo esto, Q delta R gradiente D, que es lo que me queda acá. O sea que esta es la fuerza, el término de la fuerza. Entonces lo que me queda es que el torque lo puedo escribir como P vector E más R vector la fuerza. ¿Sí? O sea, como que la fuerza neta actúa con un brazo R. Bien, entonces si estoy en un caso en donde la fuerza neta valga 0, como sería el caso de, como vimos, la fuerza en un campo eléctrico uniforme, la fuerza puede ser 0, pero sin embargo todavía puede haber torque, y el torque está dado por este producto vectorial entre P y E. ¿Sí? Entonces esto ocurre que da el torque así en el caso en el que el campo es uniforme, la fuerza neta es 0,
Y si el campo no está alineado con el dipolo, o sea, si el P y el E no están en la misma dirección, porque si están en la misma dirección, P vector E daría 0, ¿no? Porque este es un producto vectorial, que recuerden que si tengo dos vectores que están alineados, no hay producto vectorial, vale 0, pero si no, hay un torque, y eso se corresponde con este dibujito que está acá. No falta la Q en el segundo término, no. No falta, las Qs están acá. La Q está en el... Ahí está, sí, se autorrespondieron todos. Bueno, entonces el torque, fíjese que se corresponde con este dibujo que está acá, ¿no? Es el caso en el que tengo un dipolo con carga Q y menos Q y un campo uniforme. El campo uniforme, cuyas líneas de campo las habíamos visto, son estas líneas X espaciadas y paralelas entre sí. Y en este caso, volvemos a esto que dije que me gustaría que todos lo vean rápido, que es la fuerza neta es sobre esta carga vale Q por E, sobre esta carga vale menos Q por E, estos dos vectores acá en rosa, se cancelan exactamente, entonces la fuerza neta vale 0, pero la cupla no. La cupla, de hecho, me da una fuerza para allá, una fuerza para allá, me lo hace a esto, ¿qué le hace la cupla? Lo hace rotar, ¿sí? Lo hace rotar al dipolo, y tiende a alinearlo con el campo eléctrico, o sea, es como que cuando tengo un dipolo que está torcido respecto a cómo está el campo eléctrico, que sería este caso, si está alineado así, el campo eléctrico me lo tiende a alinear, ¿sí? A ponerlo paralelo. Bueno, y como se ve acá de esta situación, como la fuerza sobre la carga Q es hacia la derecha y sobre la carga menos Q es hacia la izquierda, me lo tiende a alinear y a ponerlo paralelo, no antiparalelo, porque según esto uno podría tener equilibrio aún en el caso en el que P sea antiparalelo. Lo que pasa es que ese uno puede ver que es un equilibrio inestable. O sea, el caso en el que, o sea, lo digo esto de otra forma, ¿no? ¿Cuál sería una situación de equilibrio? Bueno, sería que la fuerza neta valga 0 y que el torque también valga 0. Y como vemos, para que el torque valga 0, tiene que pasar que P esté alineado con E, pero puede ser que P esté alineado o antialineado. Bien, bueno, el caso en el que P está antialineado no da estable. El caso que sería estable sería este. Bueno, una cosa que uno puede ver también respecto a ese tema de estable o no estable es mirar la energía. Y para mirar la energía, una cosa que uno puede hacer es, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada cómo era la energía de una partícula que está en un potencial BDR? Estaba dada por el valor de la carga por el potencial. Entonces, si acá tengo estas dos cargas, una con valor menos Q y otra con valor Q, la energía debida al campo externo, o sea, distingo acá la energía de lo que habíamos visto también, era la energía para armar la distribución de cargas. Acá no estoy pensando en esa energía, sino que estoy pensando en la energía del dipolo en el campo externo, o sea, debida al campo externo, que es el que me da el potencial. Es simplemente sumar las energías de cada una de las partículas, menos Q por B, más Q por B en R más delta R, y uno acá puede hacer de nuevo un Taylor, pero ahora en vez de en el campo eléctrico, un Taylor más fácil en el potencial, más fácil digo porque es una sola cantidad, no son tres componentes como el campo eléctrico, no hay ningún J acá. Pero bueno, es análogo la cuenta y separa el potencial en R más este Q delta R por gradiente, esto sale del Taylor, por eso lo estoy diciendo así rápido. Estos dos términos se me van y me queda que la energía es esto que está acá, este Q delta R por gradiente de B, este Q delta R otra vez me doy cuenta que es P, y como E es menos el gradiente de B, lo que me queda es que la energía vale menos P por E. ¿Sí? Entonces la energía de esta distribución, por ejemplo el dibujo que tuve antes, da mínima cuando el dipolo está alineado con el campo. Bueno, entonces remarco esto último que estuvimos viendo, estas tres últimas cuestiones, la fuerza, el torque y la energía, es qué le pasa a un dipolo cuando lo traigo a un lugar donde ya hay un campo externo, ¿sí? Distingo esto de la primera parte de la clase, o de casi toda la clase, en donde vimos cuál es el campo que genera el dipolo.
Acá no estamos viendo cuál es el campo que genera el dipolo, sino viendo qué le pasa a un dipolo cuando lo traigo a un campo externo. ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve para ver cómo reacciona un dipolo ante otro campo, que podría ser el campo de otro dipolo, y ahí intervienen entonces las fuerzas intermoleculares que son importantes. O podría ser un campo externo, y como vamos a ver, eso va a tener aplicación en el campo eléctrico, cómo se modifica en la materia, porque vamos a ver que los medios materiales actúan como un conjunto de muchos dipolitos. Pero bueno, eso lo dejo, un anticipo más. No sé si hay una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Acá asumo que siempre vamos a despreciar el campo eléctrico que genera el dipolo en sí, ¿no? Cuando nos vemos en otro campo. Sí, pero depende. Vamos a ver que cuando son muchos los dipolos, o sea, justamente en el campo eléctrico en medios materiales, el efecto de todos esos dipolos va a ser apreciable. Ok, O sea, bien. sí, acá estamos viendo un dipolo aislado y sí, estamos suponiendo que ese dipolo no le hace nada al campo que yo tengo, pero después vamos a ver que sí, que si tengo muchos dipolitos, todos juntos me cambian el campo. Ah, genial. Y me cuesta un poco visualizar el tema de la energía. No, 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 o no sea, sé me cuesta un poco. sí, no hay mucho ahí que visualizar. No, no, no quise meter, no quiero. Interpretarlo, si no, no sé. Sí. eh, no, no aporta mucho eso a nada. Eh, es una cuenta que sirve para tener eh, nada, cómo sería la energía de vida de ese campo externo. Que el hecho de que el dipolo se alinea con el campo es más fácil verlo por un dibujo y ya está. Mm, El concepto que está acá. sí. De hecho, hay toda una cuestión de meterse con las cosas de estabilidad, con fuerzas eléctricas, que no quise ni tocarla, pero hay que tener cierto cuidado con eso. Sobre las posiciones de equilibrio estable o no con fuerzas eléctricas. Se llama el teorema de Earnshaw, E-A-R-N-Shaw, que dice que no las hay, ¿no? Claramente, que se puede mostrar, pero bueno. Eh, Ok. pero no Y, sé, lo de visualizarlo de otra forma no. no, está bien, igual entiendo a lo que va. Mm, Eh, Eso con el dibujito se ve claro. mm. Y una última cosa es la cuenta del torque. La planteaste como, porque me perdí un poquito al principio. ¿La planteaste como si fuese el torque de F1, el torque de Sí, siempre? sí, Ok. es el torque de F1 como tengo masas, ¿no? Tengo masas y Sí, sí. sobre cada masa actúa una fuerza, calculo el torque del sistema de fuerzas, esas que actúan sobre las masas. Sí, sí, Claro, perfecto. es el mismo, pero Bien. acá uso la fuerza eléctrica. Joya, eso nomás. Gracias. Bueno. Sí, acá Daniel pregunta si la energía es máxima cuando está antialineado. Claro, sí, daría máxima. Por eso, por eso es una posición de equilibrio inestable, porque es un máximo. Sobre esa sutileza que mencioné allí antes, eh, que, que en este caso no aplica, porque el campo es externo, ¿no? Digamos, hay alguien que se encarga de sostenerlo. Pero acá sí puede haber posición de equilibrio estable o no. El tema es qué pasa cuando vos mirás el sistema como un todo y decís, solamente con cargas eléctricas puedo generar una posición de equilibrio estable, y resulta que no. Pero si alguien se encarga de sostener las cargas y genera un campo externo, sí puedo hacer cosas de estabilidad como hacía en física 1.
Así que la cuenta no está mal, esa cuenta de la energía del dipolo está bien, y es cierto que da máximo y mínimo y está todo bien. Bueno, así la veo, Andrea. Sí, En estamos silencio. acá. Sí, viste, no están más, no prenden tanto la cámara, están mucho con el chat ahora. Sí, sí, ahora en este cursada nadie No quieren, sí, quiere, están, se mal acostumbraron a... sí, sí. Somos tímidos. Sí, no, ya Somos. aprendieron del continente pasado. Sí, claro, están Sí, más piones. sí, todos aprendemos en las reuniones de comisión, conviene apagar la Igual medio cámara. que ya habíamos, no sé a vos qué te pasaba, pero a mí lo que me pasaba es que ya el año pasado se habían, con todo el tema